esta ruta Matilde Landa. Y lo primero, bueno, pues daros la bienvenida, Teresa y yo, en nombre del grupo promotor de la campaña de apostasía colectiva Matilde Landa. Creo que todas y todos sabéis que este paseo se inscribe dentro de esta campaña. La aportación de 10 euros por participar en el paseo se dedica íntegramente a los gastos de la campaña. Esta es la segunda actividad que realizamos. La primera fue la presentación en el Ateneo de Madrid, de la que bastantes de las personas que estáis aquí ya estuvisteis, y están programadas nuevas actividades que podéis ver en nuestra página web. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de la acogida que está teniendo la campaña. Estamos recibiendo un montón de correos diariamente de muchas personas que agradecen la iniciativa, y creo que esto ya por sí solo ya es una demostración de que esto era necesario. Bueno, pues estamos en el primer punto, la institución libre de enseñanza de Matilde Landa, y estamos aquí porque este edificio fue la primera sede de la institución libre de enseñanza en Madrid, ya en el siglo XIX. Os he enviado un archivo que se titula Cronología, donde vais a poder ver toda la cronología de la Institución Libre de Enseñanza desde 1876, que como sabéis es el año en el que se funda, hasta 1936, es esa cronología que os he enviado. Y ahí podéis ver que ya hacia 1888-89, en el Paseo del Obelisco número 8, que era este lugar, ya está la Institución Libre de Enseñanza. La tenemos ubicada aquí ya desde ese momento. Bien. Como curiosidad deciros que os he enviado un archivo, los archivos 0, uno es el guión y otro es un plano. El plano es por si os perdéis. Sobre ese plano de 1935. Y ahí veréis que en 1935, lo que es ahora General Martínez Campos, que antes había sido el Paseo del Obelisco, era Francisco Giner de los Ríos. O sea, esta calle en la que nos encontramos en 1935 era la calle Francisco Giner de los Ríos. Y ahora ya, Teresa, cuando quieras. A ver, de Rubén Landa Coronado, así se oye mejor. Sí. Vale, que es el padre de Matilde Landa y de la relación que tiene con la ILE. A ver, él viene a estudiar Derecho a Madrid, y ahí en ese momento conoce a Giner de los Ríos, a Cosío, y participa en la inauguración de la ILE. Pero bueno, lo más importante de él no solamente la relación con la ILE, sino lo que transmite a sus hijos sobre la ILE. También es de los primeros accionistas que participa en la ILE, y es un abogado muy renombrado en Badajoz. Un abogado que se dedica sobre todo no solo a las cuestiones de educación que le importan, sino a cuestiones sociales, porque va a ser un abogado que trabaja gratuitamente para los jornaleros y campesinos extremeños en reivindicar sus derechos. Entonces, una familia bastante comprometida con lo social y con lo educativo. No obstante, como dice mi madre, de casta le viene al galgo. El padre de Rubén era un comerciante de Soria que llegó por azares a Badajoz, y ya a mediados del siglo XIX quiso crear una sociedad que impulsara la educación para toda la población. O sea que ya en la familia había esa inquietud. Y por parte de madre eran políticos liberales de Almendralejo, de un pueblo de Badajoz, y ya había sido represaliado con Fernando VII, o sea que era gente también comprometida con la política. Y efectivamente él también participó en la vida política, no solo de Badajoz, sino a nivel nacional, presentándose a Cortes como diputado por el Partido Republicano. Eso fue sobre 1905 o así, y sobre todo él participó en una insurrección republicana que hubo en Badajoz en 1883, y como no triunfó en el resto de España, pues tuvo que exiliarse. Y en ese momento que se exilia, se va a Portugal, se va a París, luego ya vuelve a Badajoz nuevamente, y entonces se dedica no solo a la vida política, educativa, sino también escribe mucho en prensa, en los dos periódicos de la época que hay en Badajoz. O sea que es un hombre muy relevante en el ámbito local, también nacional, y para los campesinos, por supuesto, se hizo un entierro civil, se había casado con un civil. Tenemos dos cementerios, más de uno, un católico y un civil. Se enterró en la parte donde los suicidas. La relación es muy estrecha entre los Landa y los Cosío, y eso hemos elegido esa foto
foto para un poco expresarlo, ¿no? Quizá hemos dicho al principio que el objetivo de la ruta es conocer bien la vida de Matilde y desde el principio ir captando claves de toda esa tragedia final. Aquí ya tenemos una. Es evidente por qué Matilde Landa no fue bautizada, con todo lo que ha explicado Teresa. ¿Bien? Bueno, pues vamos a continuar. Ahora vamos a entrar por la calle Fernández de la Hoz. En Fernández de la Hoz 25, sobre este punto no os hemos enviado ningún archivo. El número 25 de Fernández de la Hoz actualmente, como veis, es este colegio, Colegio María Inmaculada, pero como veis este edificio es muy posterior, ¿no?, al tiempo del que estamos hablando. Aquel no, ese edificio sí es de la época, que es ahora el 27, y el anterior, que es el 23, veis aquí también. Entonces es lo que pasa siempre con estas cosas, ¿no? ¿Cuál era el 25 de Fernández de la Hoz? Una posibilidad sería, yo creo que la más probable, que fuera aquel, o sea, que haya habido un cambio de numeración y que entonces el domicilio fuera en ese edificio, y otra posibilidad es que fuera un edificio que estuviera donde ahora está este, ¿no? En todo caso, no tenemos fotos que nos ayuden a salir de esa duda, ¿no? Aquí se trata de hablar un poco, ¿verdad?, de la madre de Matilde. Entonces, cuando quieras, Teresa. Bueno, sobre la madre de los Landa hay muy poca información, sobre Jacinta Paz. Hay muy poca información y vamos a pasarla por alto, pero un poco hacerle un homenaje porque en un momento dado de su vida vive aquí. Entonces, bueno, vive en este número. Ella es portuguesa y se conoce con Rubén Landa porque Rubén Landa, no solo cuando se exilia, que es cuando aprovecha para casarse y ya se conocen más, sino que veraneaba muchas veces en Portugal, en la zona de Estremoz, porque él era sobrino de Carolina Coronado, que si os suena de algo, es una poeta romántica y era su sobrino favorito, con lo cual iba muchas veces a Portugal. Tenía una vinculación grande la familia con Portugal. Ahí conoce a Jacinta Vaz, que es portuguesa, aunque es de origen, sus padres eran de Goa, de una colonia portuguesa, de ahí que tiene así rasgos un poquito asiáticos, que al final hereda Matilde Landa, que es un poco, parece una belleza así un poco exótica, ¿no? Y se casa con él y luego se vienen a vivir a Badajoz. Entonces es una mujer culta, pero que no tiene ninguna relevancia en ningún ámbito fuera de la casa. Simplemente se dedica a la casa y a los hijos. Pero cuando muere su marido, se viene una temporada a vivir aquí con Matilde Landa, porque Matilde Landa, ya lo explicaremos un poco después, siempre anda delicada de salud, y hay una temporada en que se viene a la Sierra de Madrid, y después de la Sierra, para que ella siga sus estudios universitarios aquí en Madrid, se viene a vivir aquí con la madre. Y vive aquí con la madre, incluso los primeros meses de casada, también vive aquí con Paco Ganivet, que va a ser su marido, y por eso esta casa es relevante en este paseo. Tercero de los 10 del paseo. Aprovecho ahora para recordar, que no lo he dicho antes, un poco la estructura del paseo o de la ruta. Hay dos partes claramente diferenciadas. La primera parte, que es la que estamos ahora recorriendo, está centrada en la biografía de Matilde Landa en los años previos a la Guerra Civil, ¿no? Los años anteriores a la República y los años republicanos. Esta primera parte, que comprende 6 puntos, el punto sexto será cuando lleguemos a la calle Maestro Ripoll, y allí será donde tomaremos un autobús en los ministerios hacia Colón, y justo es el punto de corte entre las dos partes del paseo, la parte referida antes de la guerra y después la parte de la guerra. Un poco por ver la estructura. Aquí tenéis una perspectiva de dos edificios, el de Miguel Ángel 8, ahora luego cruzaremos con el semáforo, pero queríamos parar aquí para que vierais los dos edificios, Miguel Ángel 8 y el edificio que está allí, que es el que luego vamos a ver de frente, en la calle Fortuny, que es la residencia de estudiantes. De señoritas, gracias, de señoritas. Pero todo esto tenemos que verlo como un todo, como un conjunto. Ya explicaré cuando estemos en Fortuny la interrelación entre ambos edificios,
pero quería ya de entrada que vierais toda esta manzana, hay que verla como que forma un todo. ¿Bien? He enviado un archivo, sí, os lo he enviado, con lo que es Instituto Internacional. Cuando crucemos de lo que nos va a hablar Teresa, que es de la relación entre ese edificio y una hermana de Martín de Landa. Voy a hablar aquí un poco de Jacinta Landa Bach, que es hermana de Matilde Landa, y realmente son 4 hermanos. Aida, Rubén, en este orden de nacimiento, Jacinta y Matilde. Matilde es la pequeña y realmente llega muy tarde, ¿verdad? Me lo pego aquí. Sí, ahora. eso. Bueno, pues vamos a hablar de Jacinta, que es la tercera de los hermanos Landa, y un poco lo que dije al principio, ¿no? El legado que deja el padre y la madre, los dos, de ese laicismo, de ser libre. ¡Ah, qué bonita! Bueno, ese laicismo, ese ser libre pensadores y ese gusto por las lenguas, ¿no? Entonces Jacinta se viene pronto a estudiar el bachillerato a Madrid, se viene con su hermano mayor, que ya estaba aquí, Rubén, y se hace maestra, estudia magisterio y se especializa en niños sordos y ciegos. Entonces se casa muy pronto, se casa con un galleguista y se va a vivir a Galicia. Y es ahí donde ejerce la profesión de maestra. Solo que se queda viuda muy pronto con 3 hijos y vuelve a Madrid. Y entonces ahora viene la relación con este edificio. Se vuelve muy pronto a Madrid, es una mujer muy emprendedora, en ese momento tiene pocos recursos, hace un curso, digamos, así rápido de ginecología y se dedica a ser matrona. Pero realmente lo que le gusta es la educación y empieza a visitar este edificio porque en este edificio que se ha cedido parte de él para que se empiece a crear el Liceo Club Femenino, donde había un montón de mujeres que van a ser luego muy importantes durante la República y durante esos primeros años, durante esos años 20 y 30 en España, como son Victoria Ken, por supuesto María de Maeztu, Campo Amor, Zenobia Camprubí, o sea que todas ellas y muchas mujeres del momento crean ese liceo, que va a ser un liceo feminista realmente, porque está buscando o que está luchando como objetivos tiene la igualdad de la mujer, que la mujer encuentre espacio fuera de casa en el mundo laboral. Entonces se dedican a dar muchas charlas interesantes para la formación de las mujeres. No tienen ningún impedimento en nada, pueden ser solteras, pueden ser casadas, de hecho tenían como mala prensa en la época y les llaman el club de las maridas, como diciendo ya depende siempre de los maridos, pero también había solteras, no había ninguna discriminación sexual, pues había algunas que se declaraban abiertamente lesbianas y estaban aquí, ¿no? Como Victorina Durán, por ejemplo, ¿no? Una pintora de la época, de las sin sombrero, o sea que era un sitio importante y ella participa en esa creación del club. Jacinta. Luego va a hacer otras cosas que no sé si hablamos ahora o después, ¿no? Pero es una figura importante. Ya no voy a hablar otra cosa del edificio como tal. Es una historia fascinante, la de este edificio, el Instituto Internacional for Girls, perdonadme mi pronunciación. Bueno, no puedo profundizar demasiado en ello, pero hay una mujer, Alice Gordon, que es la que va a fundar este lugar a principios del siglo XX. Hay una foto, creo que es de 1911, de la construcción de este hotelito, ¿no? Y después tomará el relevo Susan Huntington, que es la que va a dirigir el Instituto Internacional. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues que se establece la feliz, porque este lugar, cuyo origen era propiciar la educación de la mujer, y ahí tiene toda la lógica, como decía Teresa, por eso se funda aquí el Liceo Club, porque esta institución ya desde el principio tiene puesto el foco en la educación de la mujer. Es una institución casi misionera, podríamos decir, de norteamericanas que vienen aquí para que las mujeres puedan acceder a la educación y muy centrada en la enseñanza de los idiomas. Y luego va a haber un acuerdo entre la institución internacional for Girls y la residencia de señoritas, del que vamos a hablar un poco más adelante. Hay una función importantísima, porque la fundación, la ILE, como sabéis, es disuelta, pero curiosamente a alguien se le olvidó, afortunadamente, disolver la fundación
Francisco Giner de los Ríos, y eso fue lo que permitió que algunas maestras, Salinas de Córdoba, no recuerdo bien los nombres, mantuvieran de alguna manera la llama de lo que había sido la ILE con el Colegio Estudio, del que seguro que habéis oído hablar. Bueno, pues el Colegio Estudio en 1940 estuvo aquí. Con este edificio, si hablara, nos podía contar muchísimas cosas, ¿bien? Pero hoy tenemos que continuar. Vamos hacia la residencia 73. Ahora Teresa nos contará el motivo de incluir la residencia de señoritas en el paseo de hoy. Lo va a contar Teresa porque aquí también estuvo Matilde. Me costó un poco de trabajo entender todo el jeroglífico de estos edificios, ¿no? Este edificio fue inicialmente no el nuevo, del Instituto Internacional for Girls. Lo compró y construyó también el de Miguel Ángel Ochoa, del que venimos. Y entonces María de Maeztu, en 1917, como se le había quedado pequeña el otro hotelito de Fortuny 30, porque ya tenía bastantes estudiantes, llega a un acuerdo con el Instituto Internacional y se trasladan aquí. Bien, por eso la conexión entre ambas instituciones que os comentaba. ¿Y por qué 1917? Porque esta institución For Girls, que tenía como objetivo el intercambio de estudiantes de Estados Unidos con España, claro, Primera Guerra Mundial, 1917 poco intercambio se podía hacer, y entonces por eso es factible ese acuerdo, ¿no?, entre la residencia de señoritas y esta institución. Sí, voy a intentarlo. Bueno, pues vamos a hablar un poco de Matilde Landa, por fin. Matilde Landa, ya he contado que es la pequeña de la familia, nace en el 1904 y se forma en Badajoz. Se forma en Badajoz hasta que estudia allí el bachillerato y no llega a Madrid, aquí a la residencia de señoritas, hasta 1923. Llega con 19 años. Toda su formación anterior ha sido en Badajoz. Y ha sido no solamente en institutos, porque Matilde Landa siempre estuvo enferma del pulmón. Entonces pasaba muchas temporadas en casa con profes particulares, o sus propios hermanos, sobre todo Rubén, participó mucho en su formación. Entonces, bueno, por cierto, nació, para los que sean de Badajoz y Extremadura, en la plaza de San Andrés. Y es que Ángela, perdona, que nos acompaña hoy, que me ha dicho que es de Badajoz, nació al ladito de la plaza de San Andrés. O sea que hay mucha concomitancia con Matilde Landa. Bueno, pues entonces llega aquí en 1923, en septiembre, en tren. Pasaría como ahora, ¿no?, con el tren que viene de Badajoz, pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Y llega aquí a la residencia de señorita. Entonces se cuentan anécdotas como que le asignaron la parte de arriba, en una habitación compartida, pero como ella siempre tenía problemas de pulmón, pidió a María de Maeztu que por favor la bajaran a la planta de abajo, porque ella no podía estar todo el día subiendo para arriba y para abajo, cosa a la que accedió. ¿Por qué fue importante la residencia para ella? Porque la residencia no solamente era un sitio para hospedarse las estudiantes universitarias, que con un dato que he cogido en el curso ese 23-24, el 3,4% de los estudiantes universitarios eran chicas, eran mujeres, un 3,4%. O sea que prácticamente estarían alojadas casi todas aquí. Entonces, esta residencia no solamente tenía parte para hospedarse las estudiantes mujeres, sino que también tenía parte de formación. Es decir, aquí había laboratorios que a veces no tenían en las universidades las mujeres acceso a esos laboratorios, había biblioteca, había clases complementarias, a veces de idioma, o sea que era un sitio también de formación y por supuesto todo dentro de la filosofía de la ILE, ¿vale? Y es importante también que en esos años, en esos meses que ella pasa, porque enferma muy pronto y tiene que irse de aquí, tiene una actividad cultural intensa. Entonces, por las cartas que escribe a su hermana Matilde, a su hermana Jacinta, pues le cuenta todo lo que va haciendo, ¿no? Cómo se apunta a clases de inglés, de francés, de baile rítmico, que parece que era foxtrot, lo que bailaba bastante bien, según le dice a su hermana. Le haré una demostración cuando nos veamos. O sea que tiene una vida cultural muy activa y se pasea pues, evidentemente por todos los sitios de Madrid. Y luego está muy contenta por las cartas que escribe, por las clases que da, porque son prestigiosos científicos. Ella hace ciencias naturales, no lo he dicho,
todos sus profesores, tanto el de zoología, el de botánica, todos los que son grandes científicos, con lo cual ella es muy inquieta y está muy contenta de aprender mucho. Lamentablemente enferma muy pronto y entonces se va a casa de su hermano Rubén a Salamanca y ahí sigue los estudios universitarios, pero desde Salamanca. Sigue matriculada en Madrid, pero estudia y se presenta por libre a los exámenes. Entonces pasa muy poco tiempo en la residencia. Y también quiere decir que esta residencia, además tenía como dos secciones, una sección general y una sección universitaria. En la sección universitaria entraban todas las mujeres que estaban matriculadas en la universidad, pero en la general también acogía a estudiantes que estaban preparando oposición, estudiantes que eran de conservatorio pero no estaba considerado universitario, incluso magisterio, parece que en la época no era universitario. Entonces hay una sección general y una sección universitaria. Ella estaba en la universitaria. No sé, creo que ya en los años 30 estaba aquí, pero no estoy seguro. Y sabéis que cuando no estoy seguro de algo prefiero no decirlo, ¿no? Pero la curiosidad es, como lo vamos a explicar a Teresa, dos de los hermanos de Matilde, Rubén y Jacinta, se exiliarán a México, ¿no? Tanto Rubén como Jacinta en México, ¿no? Entonces es curioso que esté aquí delante la embajada, aunque ya digo que no sé si en los años 30 estaba aquí. Yo creo que ya podemos empezar. Bien, este es el momento en el que va a tener protagonismo Rubén Landa, que luego nos va a hablar Teresa sobre él. Estamos en el punto 5 ya del guión y os he enviado bastantes documentos. Hay uno especialmente interesante, que es el que cuenta la vinculación de estos edificios que estamos viendo. Olvidaros por un momento de lo que tengáis en mente de Lorca, Buñuel, lo que siempre se dice de la residencia de estudiantes, y vamos a pensar antes. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Pues aquí ocurrió que ese señor que está justo ahí en la pared, Jiménez Fraut, la Instrucción Libre de Enseñanza, la Junta de Ampliación de Estudios, que un poco la jerarquía era, el hombre fuerte de la JAE era José Castillejo, de quien ya hemos hablado en alguna ruta que habéis hecho conmigo, hemos hablado bastante. José Castillejo era el que dirigía la Junta de Ampliación de Estudios. Y tenía una manera de funcionar muy peculiar, que era que ponían en marcha proyectos, aunque no tuvieran todavía la infraestructura necesaria para hacerlo. Así surgiría el Instituto Escuela, el famosísimo Instituto Escuela. Pero cuando empieza el Instituto Escuela no tiene edificio. ¿Cómo empezó el Instituto Escuela? Empezó sobre la base de grupos de estudiantes que iban diseminando en diferentes hotelitos. En algunos lugares por los que hemos pasado, es un poco laberíntico todo esto, ¿no? Un poco para simplificar, había una serie de grupos de estudiantes, estamos hablando de estudiantes de bachillerato, no estudiantes universitarios, la católica, y el Instituto Escuela de los Altos del Hipódromo, que se llamaba Sección de Altos del Hipódromo, que está aquí detrás, que es el actual Ramiro. Esto lo cuento solamente, pero hoy no lo vamos a poder ver. Pero sí me interesa que veáis un poco el proceso. Entonces, en esa fase inicial de los grupos de estudiantes está Castillejo, está Jiménez Fraut y hay residentes jóvenes, y uno de ellos es Rubén Landa. Rubén Landa es uno de esos residentes que va a empezar a colaborar desde muy joven en la tutela de esos estudiantes que están en estos grupos, ¿no? Esto es lo que nos ubica a Rubén Landa en este contexto, en este lugar, en estos edificios, ¿no? Pues Rubén Landa, que es el segundo, en orden es el segundo, Aida y él es el segundo, llega aquí a Madrid sobre 1909 y se aloja aquí en la residencia de estudiantes. O sea, él es estudiante y se aloja aquí. Solo que después va a ocuparse también de algunos cargos, sobre todo va a ser secretario de esta residencia, va a ser secretario de Giner de los Ríos, o sea que va a estar totalmente imbuido en la ILE y en la Junta de Ampliación de Estudios. También va a estar becado por la Junta de Ampliación de Estudios y, bueno, él estudió Derecho y Filosofía y Letras, pero sobre todo se fue a Europa con esa beca a investigar dos cosas. Una, sobre la enseñanza secundaria, tanto en Portugal primero como en Francia e Inglaterra, y de todas las conclusiones que sacó de ese estudio estando becado, luego publicó en el boletín de la ILE
todas las conclusiones a las que había llegado y las puso en práctica, porque luego él, una vez que terminó esa estancia en el extranjero, fue profesor en secundaria, tanto en Salamanca primero, en Segovia después y en el Escorial, donde acabó siendo ya director durante la República de un centro escolar. Y no solamente estuvo investigando sobre la enseñanza secundaria, sino también estuvo muy interesado en el aprendizaje de lenguas. Y también como conclusión de la convicción absoluta que tenía, como toda la familia, de que el aprendizaje de lengua era una cosa importante, cuando llegó a Salamanca, él impartió clases gratuitas a sus alumnos de francés y de inglés, porque creía que era una manera de fomentar la enseñanza de lengua. Entonces, en ese sentido, bueno, fue un hombre muy inquieto, hizo cantidad de cosas. Me meto ya un poco con lo que hizo en la guerra y demás, o todo eso ya lo dejo para después. Luego, bueno, durante la guerra, bueno, durante la República y luego la guerra, estuvo, por supuesto, vinculado a partidos de izquierda, pero se ocupó también de hacer una cartilla para los milicianos, para alfabetizarlos, ¿no? Para aprender a leer y a escribir. Impartió también clases para los milicianos y estuvo muy vinculado con la educación. También colaboró ¿cómo se llama? En las estancias estas escolares de los niños. Colonias. En las colonias, y organizó una que realmente ahí fue donde creo que coincidieron los Landas por última vez, porque Jacinta, de la que hablé antes, tuvo un primer matrimonio, que ya dije que se quedó viuda, pero después se casó, curiosamente, con Casimiro Mau, que tenía la fábrica de Mau, de la cerveza. Entonces, en el año 37, la fábrica, para su empleado, organizó unas colonias escolares en Miraflores de la Sierra, que está en Albacete. Y ahí participó toda la familia Landa. Aida, Rubén, Jacinta y Matilde pasó por allí. No organizó porque ella estaba en otras cosas, como veremos después, pero pasó por allí. Y fue él el director de esa colonia, que realmente la financiaba su cuñado, que era Casimiro Mau, ¿vale? Tenía la pasta. Tenía la pasta. Y una vez que termina al final de la guerra, él se ocupa de llevar a los niños de la guerra hasta la Unión Soviética, y una vez que termina esa labor, se exilia con Jacinta a México. Y también en México hace un trabajo inmenso, no solamente de traductor, también tradujo obras, sobre todo de pedagogía y de psicología del inglés y del alemán, sino que creó allí el Instituto Luis Vives, participó, que realmente es como llevar la ILE a México, porque toda la filosofía de la ILE estaba en el Luis Vives. Y también creó una especie de no era colegio, era como una institución para ayudar a los niños refugiados que estaban en México y que no tenían en ese momento padre o madre, o se habían quedado huérfanos. Y, o sea que fue un hombre muy vinculado a todo lo social y a todo lo educativo. Y yo creo que es un buen pilar, y que todo esto se mama en la familia, claro. Ya está. A partir del año 33, pero al mismo tiempo sigue desempeñando esas otras tareas. Y de eso la guerra le va a sorprender ahí. En el año 36 él está en ese lugar. Hemos encontrado, ¿verdad?, documentos de guerra ya, en los que aparece Rubén Landa como uno de los donantes de una de la brigada, la 34 Brigada Mixta, que es la que cubrió todo el frente del Escorial, Santa María de la Alameda y demás, y él está por allí todavía, en ese momento de la guerra. Luego es cuando va a las colonias, y luego en el 38 es cuando se va a la Unión Soviética, que por cierto, en ese viaje van a ir juntos, si no recuerdo mal, sobrinos de la familia Landa y de la familia Machado. Hay una gran vinculación entre Rubén Landa y Antonio Machado. ¿Por qué? Porque coincidieron en Segovia. Sabéis que Machado era profesor en Segovia antes de venir a Madrid, eso en algún paseo también lo hablamos. Son amigos, Rubén Landa y Antonio Machado, y las familias también. Y de hecho hay un librito que es Antonio Machado y la familia Landa, o algo así, ¿no? Antes de ir ahí, una breve información. Dijo antes Teresa que lo contaríamos, lo vamos a contar ahora. Jacinta Landa, a quien habíamos dejado en el liceo, tal, es una mujer de una tremenda personalidad, hasta el punto que se va a enfrentar al propio José Castillejo. José Castillejo, que era el hombre fuerte de la JAE. Y va a haber ahí un conflicto laboral, año 33, 34, 35, creo que fue en una escuela, la escuela que se llama la Escuela Plurilingüe, que fue un invento de Castillejo
también muy fluido por su mujer, Irene Claramont, creo que era, ¿no? Que era británica. Bueno, hay un conflicto laboral, José Castillejo quería organizar las cosas de una manera, Jacinta Landa y un grupo de profesores no estaban de acuerdo, pero sobre todo por temas laborales, ¿verdad? Y entonces había una ruptura y donde había un proyecto van a surgir dos. El que se va a mantener con el nombre de Escuela Plurilingüe lo va a seguir dirigiendo Jacinta Landa y va a estar, según creemos, en la calle Pablo de Aranda número 2, que es o esta calle o la que hemos pasado, un chalecito ahí. ¿Pablo de Aranda está allí? Sí, creo que sí. Está por ahí, Pablo de Aranda 2. No podemos ir ahí, pero solamente contarlo, ¿no? Mientras que la escuela internacional que seguirá dirigiendo José Castillejo va a estar en Chamartín. Sabéis que estamos cerca del límite de Madrid y Chamartín de la Rosa, y en Guerra se va a convertir en albergue para niños, ¿no? Pero aquí lo importante es, de nuevo, la personalidad tan férrea, ¿no?, que tenía Jacinta Landa, que no se corta incluso de enfrentarse al propio José Castillejo, y también ver que había conflictos internos, incluso muy duros, dentro de la propia JAE y de la ILE. O sea, que esto no era que todos estuvieran de acuerdo en todo, ¿no? Solamente comentar esto. Una cosa más sobre Jacinta es que no solamente se dedicó al fomento de las lenguas con esa escuela plurilingüe, sino que cuando se exilia a México continúa con la labor porque ella también era musicóloga, es decir, ella recogía mucha música tradicional que había aprendido de pequeña en Badajoz y también en Portugal, cuando veraneaban en Portugal, también hablaba portugués. Luego cuando se casa con el primer marido, Joan Vicente Viqueira, aprende muchas canciones en gallego, y hay una grabación estupenda que hace con 61 años cuando ya está instalada en México, y ahí hace un repertorio muy bonito sobre folclore tanto de Extremadura como de Galicia, muy apreciado. O sea que era una mujer también con muchas inquietudes. Ya está solo añadir. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, pues ya conté que Matilde hace su carrera universitaria un poco a caballo entre Madrid y los distintos lugares, ya sea Salamanca, luego Segovia, porque va siempre detrás de su hermano. Y conoce a Paco Ganivet porque pasa un verano en las Navas del Marqués y ella se cura de esa enfermedad pulmonar que tiene, y Paco Ganivet también estaba allí porque era enfermo de tuberculosis en ese momento. Y yo pensé cuando leí esto no es una corazonada, esto es una pulmonada. Porque entonces los dos compartían, digamos, en el vecindario la familia Landa y la familia Ganivet. Por cierto, ese apellido Ganivet porque era sobrino de Ganivet, el escritor de Principios de Siglo. Y ya está, se conocen ahí y se casan en el año 30, poco después. Ella todavía no termina la carrera porque va así a trancas y barrancas. Entonces primero viven en la casa primera que vimos de Fernández de la Hoz, cuando vivía con su madre, se instalan ahí, y mientras están haciendo el hotelito, que se llamaba así en la época, es decir, el chalecito donde iban a vivir, que estaba aquí en Maestro Ripoll 17, que no conseguimos localizarlo, pues vivieron por distintos puntos de Madrid hasta que se instalan aquí. Y la casa es importante porque una vez que se instalan, es un sitio de referencia para muchos pedagogos, para gente de la cultura, para gente ilustrada y para gente de la política, porque también se dice que aquí hubo algún encuentro entre la pasionaria y José Díaz, entre la pasionaria y Vittorio Vidali, que fue, en fin, gente de la política del momento. Entonces fue un matrimonio que acogió muy bien a toda esta gente. ¿Y qué más quería contar de Paco Ganivet? Bueno, Paco Ganivet estudió comercio porque la familia quería que se buscara la vida bien, aunque a él lo que le gustaba era el arte, y aparte de tocar muy bien el violonchelo, que parece que también en esa Suárez de su casa tocaba el violonchelo, quiso entrar en la Escuela de Bellas Artes para ser profesor de pintura. Pero bueno, las circunstancias, luego llegó la guerra, todo eso no se pudo acabar y él se dedicaba a ser como comerciante de una empresa de zapatos. O sea que no tenía así un trabajo relacionado con nada de lo que iba a hacer después. Y luego durante la guerra se alista y está, creo que en el 5º regimiento, no sé exactamente cuál, y ahí se distancian los dos y se separan amistosamente, ¿vale? Luego ella se casa con otra miliciana y acaba exiliado en Londres, tiene mejor suerte que ella, aunque bueno, luego se suicida en el año 61, ¿vale?
Pero bueno, ahí se separan los dos amistosamente y cada uno tira por su lado. Matilde ya está metida de lleno en todo el Socorro Rojo Internacional, que es donde va a tener su gran labor durante la Guerra Civil, aunque ya había empezado antes. Y ya está, hasta ahí puedo contar, porque ya cuento hasta el 18 de julio que iba a pasar. Iba a haber un congreso del Socorro Rojo Internacional, el Comité de Solidaridad, ¿no? Sí, eso es aquí en Madrid, y entonces había mucha gente invitada, y el matrimonio de Paco y Matilde junto a Tina Modotti, que era la pareja en ese momento de Vittorio Vidali, van hasta el aeródromo a buscar a Vittorio Vidali, que venía de París. Y en ese momento se enteran del golpe de Estado y deciden, bueno, que algo hay que hacer, ¿no? Que si al día siguiente, que se iba a celebrar el 19 de julio ese congreso, ¿qué hacen? ¿Qué medida toman, no? Y ahí lo dejamos porque tendremos que contarlo después ya, ¿no? Claro, os hemos enviado un enlace esta mañana última. En la primavera del 36 se afilia. Se afilia, pero ya estaba dentro del mundo comunista antes, ¿no? El Partido Comunista, además, en los años 30 tenía muy poca relevancia, o sea, tenía muy poca militancia. Luego es llamativo, ¿no?, que ella entre en el Partido Comunista, y Paco Ganivet también. Y de hecho en la casa, que no sabemos situar, había reuniones de células. Ella estuvo primero en la célula de Tetuán, creo que he leído en algún lugar, de Matilde Landa, ¿no? Pero sí está en el Partido Comunista, que para la época era muy minoritario antes de la guerra, era un partido, digamos, como muy moderno, en el sentido que sabéis que había sido una escisión del Partido Socialista. El Partido Comunista se fundó de España en el 23, me parece que fue. Por lo cual estamos en un partido que llevaba un poco más de 10 años en ese momento, ¿no? Pero sí, Matilde Landa, esta pregunta es importantísima, la que has hecho. Matilde Landa no es como otros casos de alguien que se afilia al Partido Comunista durante la guerra, que fue la mayoría de afiliados que tuvo el partido. No, ella está en el Partido Comunista antes de la guerra. Y aquí me pongo el gorro de profe. Cuando decimos antes de la guerra tenemos el error a veces de pensar es que en el 35 nadie podía saber que iba a haber guerra. Quiero decir, eso de antes de la guerra hay que discutirlo. Antes de la guerra, desde nuestra perspectiva, porque sabemos que hubo guerra después, pero ni Matilde ni nadie en el 35 sabía que iba a haber una guerra. Es decir, era comunista. Era comunista por convicción desde el año 36, al menos, o incluso puede que desde antes. Yo quería dar un dato del 36. Que me acabo de acordar, y es que el 8 de marzo del 36, el Día de la Mujer Trabajadora, Dolores Ibárruri y un grupo de mujeres, aunque luego en ese mítin o en ese momento de juntarse tantas, se juntaron 60.000 mujeres, que se dice muy pronto, con los medios que había entonces, en la Plaza de Toros de Ventas, para celebrar la conferencia 8 de marzo del 36. Y ahí también está Matilde Landa, o sea que ya ella y Dolores Ibárruri no solo que parece que había estado en su casa, sino que se conocieron así en momentos puntuales, como por ejemplo participaron en la Plaza de Toros de las Villas. 70.000, has dicho. 60.000 mujeres. El dato lo he cogido de un libro que tengo aquí. Este libro es de Matilde Landa, escrito por David Ginar Ferón, que por cierto va a venir a presentar este libro a la biblioteca Ángel González Carabanchel, el campamento, el próximo día 7 de mayo, por la tarde. Y en este libro es prácticamente donde yo me he documentado para la charla. Y aquí habla de, que yo dije, madre mía, 60.000 mujeres en la época, ¿no? A mí me parecía. Es una barbaridad. Increíble. Sí. Y lo he leído varias veces. Las elecciones han sido el 16 de febrero. Hubo una presión inicial para que Portela Valladares no reconociera el resultado electoral. Portela, ahí hay que decir que se portó como un demócrata y dijo que eso él no lo iba a hacer. Se forma el gobierno y el 8 de marzo ya hay una reunión de militares que empiezan ya a preparar lo que después será el 18 de julio. A raíz de ahí es cuando el gobierno, hay un libro de Viñas que lo cuenta esto muy bien, creo que es el gran error de la República o algo así, como la República tuvo la posibilidad de haber desactivado, ¿no?, esa trama de conspiración y no lo supo hacer. 8 de marzo están reunidos ya esos conspiradores. Vamos a nuevos ministerios. La casa esta de Ripoll 17 se la apropió, que lo tengo aquí,
un tío que se llamaba Casimiro Alonso Vega. Este tío, ya lo conocéis entonces, no solamente estuvo en la Guerra Civil activo, se encargó de los campos de concentración franquistas, fue director de la Guardia Civil y hizo una campaña de represión contra la maquis brutal, o sea, fue ministro de Gobernación del 57 al 69. Exactamente, es que era Don Camulo por su obstinación, sí, pero le llamaban Camulo por lo obstinado que es. O sea que ese señor se apropió de la casa de los Landa. Vete, que eso lo tenía, que lo había recuperado. Muy importante, y se me había olvidado. Ahora a ver si conseguimos cumplir con el horario. Nos quedan 4 puntos. Ahora ya la historia cambia, ya no estamos en una historia amable, de cultura, sino ya nos vamos acercando a la tragedia. Ha pasado un año, o sea, tenemos que hacernos como la idea de que en este trayecto de bus que hemos hecho ha pasado un año. Estamos en julio de 1937. Ese congreso que nos contaba Teresa, que tenía que haberse producido el 19 de julio de 1936, se va a celebrar un año después. Nos he mandado bastantes archivos del periódico Ayuda. Ayuda era el periódico que editaba el Socorro Rojo Internacional, que se editaba en la calle José Abascal número 21. Y os he mandado también un índice, un archivo que es índice de ayuda, para quien tenga curiosidad, porque ahí tenéis digitalizados todos los números del seminario Ayuda, que es de donde yo he encontrado esta información. Yo os he enviado algunos de ellos, pero por sintetizar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de que el 19 de julio del 36 Matilde Landa se va a incorporar, en ese momento que decíamos antes, a la estructura del Socorro Rojo Internacional en guerra. Ella ya estaba, luego nos dirá Teresa, ella ya no es que entre en el Socorro Rojo en ese momento, ella ya estaba dentro del Socorro Rojo Internacional. ¿Qué era el Socorro Rojo Internacional? Aunque os envía un artículo que lo explica perfectamente, por resumir, era, digamos, bueno, pues la alternativa del movimiento comunista internacional a la Cruz Roja. La Cruz Roja, que sabéis que viene de la Primera Guerra Mundial, Revolución Soviética, 1917, años 20. El movimiento comunista, tenemos que entender que en aquel tiempo era un movimiento totalmente férreamente dirigido desde Moscú. De hecho, el Partido Comunista no tenía la E, era el PC, sección española del Partido Comunista. O sea, cada partido nacional era una sección del Partido Comunista. Con el Socorro Rojo pasa igual. El Socorro Rojo lo pone en marcha el Partido Comunista, el Movimiento Comunista Internacional, creo que en el 22 o en el 23, y se van fundando secciones del socorro del SRI en cada lugar. Luego es una estructura de alguna manera paralela a los partidos comunistas. Y en la guerra civil va a cumplir un papel fundamental. Y toda la actividad de Matilde Landa, o casi toda, durante la guerra la tenemos que entender dentro de esa estructura del Socorro Rojo Internacional. Os he enviado un artículo en el que la propia Matilde Landa cuenta qué está haciendo el Socorro Rojo Internacional en Madrid. Ahí veréis todos los hospitales que se ponen en marcha o que se apropian para el Socorro Rojo Internacional, todos los dispensarios, toda la estructura que hay en Madrid. El más conocido de ellos es el Hospital de Maudes, el Hospital de Jornaleros, el Obrero de Jornaleros, en la calle Maudes, que en una variación inicial de la ruta habíamos pensado a ir, pero lo hemos descartado al final. Pero sí os he enviado una entrevista que le hacen al doctor Planelles, que es el director del Hospital de Maudes, y también ahí aparece Matilde Landa dentro del Hospital de Maudes. También está ahí Tina Modotti, o sea, tenemos que situarlas ahí. Pero ¿por qué entonces hemos venido aquí? Pues porque es que va a ser aquí. En el plano sé que os he enviado antes de Madrid al 35, veréis que el Tribunal Supremo se le conocía como el Palacio de Justicia, no en guerra, sino antes de la guerra. El Palacio de Justicia. Bueno, pues va a ser en el Palacio de Justicia. Yo os he mandado una foto muy curiosa en la que se ve esta fachada, una pancarta que pone los trabajadores del Palacio de Justicia saludan a la Unión Soviética. En julio del 37 va a tener lugar aquí ese congreso. Luego aquí tenemos ubicada a Matilde Landa ya un año después del inicio de la guerra, dentro del Socorro Rojo Internacional. ¿Qué ha hecho Matilde?
que hace Matilde en ese primer año de guerra. Si nos quieres contar, Teresa. Ya comentamos antes cómo el 18 de julio en la casa de Maestro Ripoll, el matrimonio de Ganivet y Matilde Landa van a buscar a Vittorio Vidali y a Tina Modotti, y me interesa la figura de Tina Modotti porque van a ir las dos en tándem, siempre trabajando en el Socorro Rojo juntas. Entonces van primero al hospital de Maudes, que ese hospital primero era un hospital de tuberculosos, después pasó a ser un asilo de monjas, y finalmente cuando empieza la guerra, entre las dos se encargan de limpiar todo aquello, y de limpiar con gente evidentemente, y en 2 días, en 48 horas, montar un hospital. O sea que era una mujer muy eficaz, no hacía ruido, pero era muy firme cuando tomaba decisiones. Hablo de Matilde Landa, ¿no? Entonces, hasta abril del 38 ella va a estar trabajando en el Socorro Rojo, pero va a tener una actividad frenética, porque no solamente está en Madrid organizando hospitales. Ya en noviembre del 38 ella pasa a ser inspectora de todos los hospitales, lleva a su cargo 270 hospitales de toda la zona republicana, y entonces atiende a todo, no solamente a la organización, sino a las evacuaciones, a los brigadistas internacionales, a los mutilados, o sea que se despliega por muchos campos. También va saliendo fuera de Madrid porque, por ejemplo, hay un momento en que se evacuan a 200 embarazadas desde aquí, desde Madrid hasta Valencia, y ella se encarga de ese proyecto. También en la desbandada, que te estoy mirando, me estoy acordando de ti, también en la desbandada se ocupa de la evacuación de niños y de mujeres. En esa desbandada hasta llevarlos a Almería con Norman Betún, ¿vale? Incluso después monta unas colonias en la playa de la Malvarrosa en Valencia para los niños que quedan huérfanos en la desbandada. O sea que es una mujer que todo lo que pueda hacer en ese terreno del Socorro Rojo lo va a mover, y es muy activa. Entonces lo que puedo contar así brevemente es la actividad, hasta tal punto que enferma otra vez del pulmón, y ya Tina Modotti, la compañera, le dije yo creo que Matilde, que te tienes que retirar, hacer cosas más suaves. Entonces es cuando ayuda a montar el congreso que hay de escritores antifascistas. O sea, cosas un poquito más suaves, va a París, en nombre del Socorro Rojo Internacional, agradecer la ayuda de Europa y a decir que por favor sigan aportando esa ayuda porque es necesaria en este momento, y hacer cosas un poco más livianas, pero no paran todo ese tiempo. Del Socorro Rojo Internacional en julio del 37, pero es que este mismo edificio cuando acaba la guerra y cuando se estudia la causa, que habéis oído nombrar, la causa general contra de la masonería y el comunismo, de los tribunales de la causa, todos los procesos de la causa también se van a dirigir desde aquí. Es decir, el domingo, como decía, vamos a subir por la calle Recoletos hasta llegar a Serrano, y el edificio que nos interesa está en la acera del frente de Serrano, el número 6 de Serrano. Ahí estaba la sede principal del Partido Comunista en guerra. De hecho, hoy no lo vamos a hacer porque había que cruzar de acera y no vamos bien de tiempo, pero un día por curiosidad acercaros al portal, mirar los pilares que están a ambos lados del portal, y vais a ver todavía huellas de impactos, incluso balas que están, vais a ver el culo de balas que están incrustadas en el muro. ¿Y por qué? Eso nos lleva al momento del golpe de Casado. El golpe de Casado, marzo del 39, el 6 de marzo del 39, sabéis que durante una semana, del 6 de marzo al 13 de marzo, hubo combates muy intensos entre casadistas y comunistas en Madrid, y sobre todo aquí, Cibeles, Puerta de Alcalá, los ministerios, y ahí tenéis, igual que en la Puerta de Alcalá, también hay impactos de ese momento. Esto nos sitúa en el momento final de nuestro paseo, el más trágico, que es Matilde comunista. Matilde, antes hablábamos del compromiso civil, ahora estamos hablando más del compromiso político. Matilde Landa va teniendo cada vez mayor relevancia dentro del Partido Comunista, también por el prestigio que ha adquirido, como bien decía Teresa, no tanto porque ella se postulara para ello, sino porque es una mujer muy, muy valiosa, y el partido lo sabe. Y el Partido Comunista es una estructura ya de por sí muy militar en el sentido de la disciplina, pero en guerra todavía más. Ahí las órdenes no se discutían.
Entonces hay que imaginar a Matilde en ese Madrid ya del año 38-39, donde después del Ebro ya la cosa pinta muy pero muy mal, va a Barcelona y ella está en Barcelona en enero del 39, no en Madrid, está en Barcelona. Y en Barcelona va a ser donde el partido, días antes de la caída, la cayó el 26 de enero, el partido decide que aunque la mayoría de los jugadores van a pasar los Pirineos cuando la retirada, ya se da la orden de que determinados jugadores militantes vengan a Madrid para reforzar la estructura del partido de Madrid y pensando ya en claves de lo que pueda pasar después. Y le dan la orden a Matilde de que venga a Madrid. Con lo cual tenemos a Matilde hasta enero del 39 en Barcelona y desde febrero, ¿verdad? El 25 de enero llega a Madrid. El 25 de enero llega a Madrid y ahí la tenemos dentro de la estructura del partido. Con toda seguridad, en algún momento tuvo que estar en el edificio al que ahora vamos a ir. La de Serrano 6 y la de la calle Antonio Maura número 9, por la que no vamos a pasar, que era donde estaba el comité provincial. Pero ahí tenemos situada a Matilde en marzo del 39. Si no quieres añadir Guillermo Ascanio, estamos hablando de dirigentes comunistas madrileños, bueno, en Madrid muy importantes, que Franco se los va a encontrar en la cárcel. Hay un intento incluso de fuga de Domingo Girón, entonces lo que fracasa, y en eso está Matilde. Luego la clandestinidad de Matilde en marzo es previa al final de la guerra, porque de hecho ahora vamos a ir al lugar en el que va a ser detenida el día 4 de abril, solamente 3 días después del final de la guerra. Porque esas tareas clandestinas de las que habla su biógrafo es el Partido Comunista en clandestinidad, porque los casadistas han impuesto su ley, digamos, ¿no? Primero una precisión, todo lo que os estamos contando está basado en el libro, bueno, en otros documentos, pero fundamentalmente en el libro de David Ginar. David Ginar sitúa la detención de Matilde Landa el 4 de abril de 1939 en Plaza de la Independencia número 2, que es este edificio que vemos ahora con todo este andamiaje. ¿No hay edificio ya? No, si ese edificio se está rehabilitando, yo creo, sí. El caso es que fue, yo no sé, ahora nos contará quizá Teresa si hay algún detalle más de si es detenida en el domicilio o a la salida de él o a la entrada, pero lo sitúa en Matilde, como iban cayendo todos los dirigentes que el partido organiza una estructura clandestina, que van cayendo todos, cae una redada, es sustituido por otros, caen los siguientes, es tremendo leer sobre esos momentos de la clandestinidad del Partido Comunista en abril del 39. Detenida el día 4 de abril, con lo cual en este punto estaríamos empezando ya el tramo final de nuestra ruta, que es el periodo de cárcel y represión. A partir de este momento es detenida aquí. Matilde Landa ya nunca va a recuperar la libertad. Es decir, desde el 4 de abril de 1939 hasta el 26 de septiembre de 1942, 3 años y 5 meses, ya es el periodo de cautiverio y el final de Matilde Landa. Que no la detienen sola, que está con ella María Guerra, que le ayudaba en muchas labores de todos los objetivos que tenía durante la clandestinidad, y la detienen a las dos juntas, a María Guerra y a Matilde Landa. Y bueno, de María Guerra solamente contar que se afilió también en el 36 al Partido Comunista, era muy joven, era del barrio de Canillas y era trabajadora en una cooperativa que estaba vinculada al Partido Comunista, era empaquetadora, pero sobre todo valía de enlace para el Partido Comunista y sobre todo en ese momento de clandestinidad. Y simplemente contar que cuando las detienen a las dos, Matilde Landa en ningún momento delata a María Guerra como ayudante suya en el Partido Comunista. Le dice a las autoridades que la entrevistan que ella es su asistente doméstica. Y gracias a esas declaraciones de Matilde Landa, María Guerra sale de la cárcel muy pronto, porque ven que no ha hecho nada y que su asistente, que no tiene cultura ninguna,
y se lo creen todo y entonces la dejan libre. Solamente ese detalle también de María Guerra de ponerla aquí en relevancia, ¿no? Pero es que era una tentación inevitable. Este palacete, en la calle Marqués de Duero, aquí estuvo ese lugar, que parece que, no sé si habéis oído hablar del episodio de la bofetada de María Teresa de León, a Miguel Hernández, Rafael Alberti, toda esta historia, febrero del 39, ¿no? Ahí estaba en la, creo que era la novela de sociedad, de escritores, antifascistas, alianza de intelectuales, ¿no? Y escritores antifascistas, estaba aquí. Paramos aquí porque hay que mencionar, aunque sea solamente nombrar, la relación personal que hubo entre Miguel Hernández y Matilde Landa, que también tiene que ver con el Socorro Rojo Internacional, porque Miguel Hernández colaboró no solamente con las milicias de la cultura, como siempre se dice, sino también con el Socorro Rojo Internacional. Tuvo una relación personal hasta el punto que Miguel Hernández no es que le escribiera un poema, pero sí le dedica, ¿no? No, se lo dedica a ella, le dedica un poema, sí. Solo que no habla sobre ella. Sobre ella, eso habla es. sobre la lucha en la guerra, en la trinchera. Y entonces, ¿por qué queremos establecer esta asociación? Porque hay mucho paralelismo entre ambos, Miguel Hernández y Matilde Landa, no solamente que mueren en el mismo año, ¿no? Que coinciden en Extremadura, en el frente de Castuera. Claro. Y que además, después de toda su implicación durante la guerra, los dos que tienen en común que no salen de España. Hablamos siempre de Alberti, de Neruda, muy bien, pero Miguel Hernández se queda aquí. Y no le ayudan mucho, digamos, sus compañeros. Él también tenía un carácter que ponía cosas un poco difíciles, pero bueno, esa es otra historia. Y más cosas también, con los niños y sobre todo mis compañeras también, ¿no? Todas las que son madres, que tienen niños menores de 13 años, se van a echar encima de mí. Ese sufrimiento que arrastra Matilde Landa en esos últimos días, el mismo que tiene, bueno, distinto, ¿no? Pero es una cosa que ninguno de los dos busca la muerte, ¿no? Sino que la muerte viene a buscarlo por las circunstancias que nos rodean. Ya está, solo eso. Comunistas, compañeros de Matilde Landa, ¿no? Después de golpe de Casado. Y muchos de los empastes que veis aquí son también huellas de los combates entre casadistas y comunistas en marzo del 39. ¿Bien? Y ya vamos hacia este lugar en el que nos encontramos. Matilde Landa, decíamos que fue detenida el 4 de abril del 39. Hay la certeza de que estuvo aquí en los calabozos de lo que luego fue la DGS desde abril del 39 hasta septiembre. Es decir, durante 5 meses va a estar aquí aislada, detenida, parece ser que no torturada físicamente, pero va a estar aislada aquí para obtener de ella información. Matilde Landa era muy conocida, entonces era muy importante obtener de ella toda la información posible sobre la militancia comunista. Parece ser que se sostuvo, no solamente que no dio nombre, sino que incluso consiguió que María Guerra Mico, ¿no? Vicario carcelario en este lugar. El terminar la ruta aquí tiene todo el sentido, porque también es una manera de reforzar la reivindicación que sabéis que hace el movimiento memorialista de que este lugar sea declarado lugar de memoria por todas las personas que sufrieron en los calabozos ya desde el año 39 hasta, no el final de la dictadura, sino incluso hasta después del final de la dictadura, como saben personas que están aquí. Saben que ese conflicto sigue abierto. Bien, ¿qué ocurre después con Matilde? Él ingresa en la cárcel de Ventas el 25-26 de septiembre de 1939. El 7 de diciembre de 1939 va a ser condenada a muerte, pero como ahora nos va a contar Teresa, gracias sobre todo a las gestiones de su hermana Aida y de la intervención de personas como García Morente, profesor de filosofía de la Instrucción Libre de Enseñanza, van a intermediar por ella y se le va a conmutar la pena de muerte por pena de prisión. Pero ya la continuidad carcelaria no se va a interrumpir en ningún momento. A ver, yo quería también hablar primero de la hermana de Matilde Landa, la mayor, que es Aida. Aida no estudia, solamente recibe clases en casa de Badajoz, clases de piano, como recibía la burguesía de la época, pero
solo se ocupa de la casa y de 11 hijos que tuvo. Pero gracias, bueno, se queda viuda porque en el 36 su marido era director del hospital militar de Badajoz y las tropas franquistas se los cepillan. Entonces, una vez que se queda viuda con tantos hijos y todos sus hermanos han venido a Madrid, ella también se viene a Madrid. Y realmente es el sustento familiar que tiene Matilde en Madrid. Porque su hermana Aida, que en todas las tardes se pasea por aquí con sus 3 hijos pequeños, y Matilde Landa está en una celda que no tiene ningún tipo de luz, pero efectivamente abajo, pero a las 8 de la tarde la dejan salir al rancho a retirar la comida y lo que tuviera, y en ese momento podía ver los transeúntes de la calle y veía a lo lejos a su hermana y a sus 3 sobrinos. Ese era el único contacto. Entonces también merece la pena hablar un poco de la hermana mayor de Aida, que es Aida. Y luego hablar de cuando ingresa, ya pasando de aquí, para mí lo más relevante en ventas es que ella llega a ventas, que al principio es un poco mal mirada por el comité fuerte de comunistas, de mujeres comunistas, que en ventas porque piensan que, bueno, esta es la cabeza visible del Partido Comunista, pero nosotros somos las políticas. Ella demuestra que no va allí como mujer política, sino con todo su lado humano, ayudar a las presas de cualquier color que hay allí en la cárcel de ventas. Y lo más relevante que hace en ventas es que crea la oficina de penadas. Y es muy importante esta labor porque aunque ella no tenía, como dije, ella se dedica a las ciencias naturales, lo que estudia en la universidad, pero gracias al aprendizaje que tiene de su padre como abogado en Badajoz, de poner allí a los campesinos y decir, a ver, explícame qué es lo que pasa con tu tierra, y de ver cómo era el proceso que su padre llevaba cuando defendía a los campesinos. Ella creó una oficina de penadas, que la creó porque al condenar a las 13 rosas, ella mantuvo, cuando llegó a la cárcel y habló con la directora, que esas 13 rosas habían sido asesinadas porque se había perdido su expediente y no se había apelado a que esa pena de muerte se conmutara por años de prisión. Y al haber perdido sutilmente estos papeles administrativos, ella reclamó a la directora y le dijo, oye, esta falta es vuestra, y que era muy católica la directora, dijo, y gracias a esto, estas mujeres acabaron como acabaron. Así que ella pidió, por favor, tener una oficina de penada para tratar de cambiar las penas de muerte por años de prisión. Y consiguió bastantes tramitarlas. Tener en cuenta que muchas de las presas que estaban allí no tenían estudio, posiblemente había una venganza del vecino de enfrente que decía esta es republicana y roja y ahí te vas para adentro. O sea que consiguió mucho. Por ejemplo, también Rosario la Dinamitera, cuando entra en ventas, Matilde, que ya conoce su expediente y sabe que está condenada a 30 años de cárcel y no a pena de muerte, pero que también sabía que muchas de las que llegaban y no estaban condenadas a pena de muerte, cambiaban un papel por otro, y le dijo a voces a Rosario, Rosario, si te hacen firmar pena de muerte, no lo firmes, tía, que estás condenada a 30 años. O sea que el Rosario la Dinamitera reconoce años después que posiblemente, no lo sabe, nunca se va a demostrar, pero que gracias a Matilde Landa ella no acabó condenada a muerte, sino años de prisión. Y esta labor es muy importante, y cuando ella la trasladan, ya por resumir, de ventas a Mallorca, que ya han conseguido ella misma, y gracias a Aida y ayuda de gente que conoce, conmutar su pena de muerte por años de prisión, pero ¿qué hacían con esas presas? Las mandaban lejos para que estuvieran solas, y por eso las mandaron a Mallorca, y a otras las mandaban a Canarias. Y cuando la envían a Mallorca, todas las presas que las encierran previamente para que no salgan a aplaudir a Matilde, se ponen en las ventanas a aplaudir a Matilde pese a estar encerradas, para que no se forme alboroto en las presas. Y por ese motivo tuvieron 15 días de reclusión con no sé qué restricciones por haber aplaudido a Matilde. Y esa es la labor más importante que hacía. El resto ya lo conocemos, tristemente. La cárcel de Mallorca va a ser sometida a un proceso infame de chantaje para ser bautizada. Era muy importante para el régimen en ese momento doblegarla por el simbolismo que tenía Matilde Landa, y entonces se organiza todo un sistema de presión para que ella acepte ser bautizada. Eso en la obra de teatro, que quedan unos libros por aquí por vender, de Matilde Landa no está en los cielos, se cuenta muy bien.
finalmente el 26 de septiembre del 42, sometida al chantaje de que si no aceptaba se le iba a matar o a quitar la ración de leche a los bebés de las presas, ella acepta, y en el momento en que ya se va a proceder a esa ceremonia pública de bautizo, es cuando se suba a la enfermería, se sube a la galería, desde la galería se tira al vacío, cae pero no muere en el acto, y en esos 40 minutos de agonía es bautizada in articulo mortis. Esto es lo que da origen a esta campaña que estamos desarrollando, que por cierto nuestras compañeras de justicia decir que fue Celia la que tuvo esta idea, Celia Morán y Malibí, y fue en un día al terminar un paseo republicano. Sí, perdona, y también fue un día que Raquel nos anunció una mala noticia que hoy podemos celebrar como buena. ¿Qué es buena? Sí, porque nos anunció que bueno, que su señora estaba enferma y era seria la cosa, y parece que no es seria la cosa, tan seria. Y aquí está. Bueno. Y nada, os he enviado un archivo muy interesante para mí, lo encontré anoche de madrugada, muy tarde, del año 40 y tanto. La prensa en el exilio recoge la noticia de la muerte de la camarada Matilde Landa, un periódico comunista, y luego también una placa que hay en Palma de Mallorca, que da la memoria de que en ese lugar murió Matilde. Entonces, esto es... Quería terminar por lo menos como hicieron las presas en venta, no aquí, pero acabar con un aplauso a Matilde Landa. Que yo creo que... La presentación del libro, 7 de mayo, ya lo ha dicho, 7 de mayo, sí, en la Biblioteca Ángel González, y la ruta la repetiremos el domingo 25 de mayo, y bueno, la campaña no ha hecho más que empezar, y a ver si conseguimos un